Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien y como habrán leído en el título, en este video estaré hablando acerca de Tristal, que viene siendo un método para resolver el cubo a ciegas. Ya he hecho un par de videos antes, uno hablando sobre cómo entender la notación que se usa para los algoritmos de Tristal, otro donde expliqué cómo utilizar o cómo aplicar Tristal pero solo para las aristas. Y en este video estaré hablando de cómo aplicar Tristal pero para las esquinas. Como había mencionado en el anterior video, la explicación que voy a dar es acerca desde mi propio punto de vista y cómo es que yo entiendo el método. Espero que les sea de ayuda y con mis explicaciones puedan entender. Bien, aquí tenemos nuestro primer conmutador. En este caso, las piezas están organizadas de la siguiente manera. Tenemos dos esquinas que están apuntando hacia arriba. En este caso yo lo vería desde aquí, pero creo que no sé cómo apunte la cámara, se vería desde aquí. Estas dos esquinas pueden estar ya sea en diagonal, como pueden ver así, pueden estar hacia un lateral o pueden estar hacia de esta forma. Y tenemos una tercera pieza o una pieza que se encuentra en la parte de abajo, y esta puede estar apuntando ya sea hacia el frente, hacia la izquierda, atrás, derecha, o puede estar tal vez no orientada de esta forma, sino que esté orientada de esta forma. Lo importante es que la pieza que esté abajo no esté ni apuntando ni hacia arriba ni esté apuntando hacia abajo. Tiene que estar en esta posición, en esta o en esta, como había dicho. Bien, ¿cómo es que entiendo yo este conmutador? Eh, pues para mí debo tener en cuenta cuatro aspectos bastante básicos. El primero, bastante sencillo: en qué orden quiero intercambiar las piezas. Aquí ya tienen los números. Nuestra pieza 1, que representa el buffer, que sabemos que en Tristal, tanto para aristas como para esquinas, el buffer siempre va a ser la letra C, utilizando el esquema SPEF, que sería, esta sería la C, por eso está representada con la pieza 1. Y bueno, la pieza 1 quiere ir a la pieza 2, de la 2 quiere ir a la 3 y de la 3 quiere ir a la 1. Lo segundo que debo tener en cuenta es que una vez sabiendo el orden, me fijo hacia dónde quiere ir la pieza 3. La pieza 3, como dijimos, quiere ir a donde está la 1. Sabemos eso, ahora esto nos lleva al aspecto número 3, y es que si la pieza 3 quiere ir a la pieza 1, la pieza 1 debe estar donde está el buffer. En este caso ya está. Pueden haber casos en los que, por ejemplo, la pieza 3 quiere ir a la 1, pero la 1 se encuentra hasta acá atrás. Entonces debo colocar el 1 a donde está el buffer. En este caso sería haciendo U2 y aquí estaría. Por ejemplo, si se encuentra este caso, la pieza 1 está hasta atrás, entonces la envío hacia donde está el buffer. Aquí ya estaría. Por ejemplo, si está de este lado, pues la pieza 1 está acá, pues la envío hacia donde está el buffer, que sería aquí al frente y a la derecha. Esto nos lleva al cuarto aspecto, que creo que es la parte que más se me complica explicar. Para el cuarto aspecto en lo que nos debemos fijar es en la orientación de esta esquina, la esquina que se encuentra abajo. En este caso, el sticker apuntando hacia el frente se encuentra en la esquina inferior derecha. Esto puede representar cuatro piezas en específico. En este caso sería la K, de este lado sería la G, de este lado sería la S y de este lado sería la O. Aquí lo podríamos ver más claro. Tengo este cubo, esta sería la K, esta sería la G, esta sería la S y esta sería la O. ¿Por qué debemos tomar eso en cuenta? Pues dependiendo en qué posición se encuentre esta pieza, se podrá ver alterada su posición al cambiar la capa R. Por ejemplo, si hago R, la pieza viene hacia arriba. Si hago R', pues la pieza acaba acá abajo. Y eso dificultaría un poco hacer el intercambio de las piezas. Por lo tanto, de las cuatro letras, solo la G y la S son las únicas posiciones que no se ven alteradas al mover la capa R. En este caso, si muevo la capa R, la pieza S no se ve alterada. Lo mismo con la G. Si muevo la capa R, la G no se ve alterada. La K y la O sí se ven alteradas porque están en la capa R y al cambiarla pues cambian su posición. La esquina puede tener otra orientación. En este caso, si la giramos de esta forma, ahora representa otras cuatro letras en específico. En este caso sería la P, acá sería la T, acá sería la H y aquí sería la L.
En el cubo se vería de esta forma. Esta sería la P, esta sería la T, esta sería la H y esta sería la L. El lugar más cómodo sería en la P. En resumen, dependiendo de la orientación, la pieza puede representar a las 8 letras, de las cuales solo 3 son lugares, vamos a llamarles lugares cómodos, que serían la P, O, la G y la S. Solo esos 3 son lugares cómodos. Veamos este caso, queremos conmutar estas piezas. La pieza 1 irá a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1. Ese es nuestro primer aspecto, reconocer el orden. El segundo es a dónde quiere ir la tercera pieza, pues quiere ir a la 1. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que la pieza 1 debe estar en el lugar del buffer. Y aquí está, así que no importa. El cuarto aspecto sería fijarnos en la pieza de abajo. Está en un lugar cómodo. Pues en este caso está en la K. La K no es un lugar cómodo. El lugar cómodo más cercano sería la G. Aquí ponemos la G. Entonces, para realizar este conmutador lo que tenemos que hacer sería bajar la capa R. Ahora conmutarlo de esta forma y subirlo. Ahora nos fijamos que la pieza 1 quede en el lugar de la P. Ahora debemos repetir otra vez los 4 aspectos. Ya del primer aspecto ya reconocimos el orden principal. El segundo, nos fijamos a dónde quiere ir la pieza de abajo. La pieza 1 recordemos que quería ir a la pieza 2. El tercer aspecto es que debemos colocar la pieza 2 en el buffer. Entonces colocamos la pieza 2 en el buffer. El cuarto aspecto es que la pieza 1 está en un lugar seguro, pues está en el lugar de la P. Entonces sí, está en un lugar seguro. Lo que hacemos es que bajamos la capa R otra vez, cambiamos la pieza 1 con la 2, subimos y recordemos que la que debía estar en el buffer era la pieza 3. Entonces regresamos la pieza 3 al buffer. Y también debemos recordar que en un principio estábamos trabajando con la K, pero la habíamos enviado a la G. Entonces debemos regresar esta pieza al lugar de la K. Y aquí estaría nuestro intercambio. Enviamos la pieza 1 al lugar de la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Algo que debemos tomar en cuenta, que sería el quinto aspecto, dependiendo en qué lugar cómodo estemos, ya sea la G, la S o la P, al hacer el intercambio la pieza cambiaría de lugar. Veámoslo con la G. Digamos que tenemos la pieza en el lugar de la G. Ahora cambiamos con la pieza 1. Bajamos la R, cambiamos aquí. Ahora subimos. La pieza 1, inicialmente estábamos en la G, al cambiarla ahora la pieza 1 quedó en el lugar de la P. Es algo que debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos la pieza orientada de esta forma? En vez de estar en la K, ahora está en la P. Al hacer el intercambio no tenemos que modificarlo de lugar, lo podemos dejar aquí mismo. Bajamos la capa R, al cambiarlo y subirlo, ahora la pieza 1 se encuentra en el lugar de la G. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta. Si comenzamos con la G, al hacer el intercambio la pieza quedará en la P. Si comenzamos con la P, al hacer el intercambio la pieza quedará en la G. ¿Qué pasa si se encuentra en la S? Pues no modifica mucho. Al hacer el intercambio, digamos, bajamos la R, cambiamos con la pieza que se encuentra hasta acá atrás, haciendo D2, 1, 2, y subimos. La pieza 1 ahora está en el mismo lugar de la S. Entonces no cambia mucho. Entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta. Si hacemos un intercambio iniciando con la G, pues la pieza quedará en la P. Si por el contrario iniciamos con la P, pues la pieza de intercambio quedará en el lugar de la G. Y si iniciamos con la S, pues la pieza de intercambio quedará en el lugar de la S. Bien, tenemos este primer ejemplo. Queremos enviar nuestra pieza inicial, el buffer, a la A, de la A a la K y de la K al buffer. Ese es nuestro primer aspecto, ya sabemos el orden. Segundo aspecto, hacia dónde quiere ir la pieza que está abajo, pues esta dijimos que quiere ir al buffer. Tercer aspecto, ¿el buffer se encuentra en el buffer? Pues sí, se encuentra en el buffer. Cuarto aspecto, ¿la K es un lugar cómodo? Pues no, tenemos que enviarlo a un lugar cómodo. En este caso sería, el lugar más cómodo sería la G. El quinto aspecto, pues recordemos que si iniciamos con la G, al hacer el intercambio haciendo una R', luego intercambiamos esta pieza, esta la enviamos acá y subimos. Recordemos que el quinto aspecto es que si inicia en la G, pues la pieza de intercambio termina en la P. Ahora, iniciemos otra vez los 4 aspectos.
El primero recordamos el orden. El segundo, esta pieza recordemos que quiere ir a la A. Tercero, debemos poner la A en el buffer. No está en el buffer, así que la enviamos aquí. Aquí ya está en el buffer. Cuarto aspecto, está en un lugar seguro, pues es la P. Entonces sí, es un lugar seguro. Quinto aspecto, pues al hacer el intercambio, haciendo R', ahora esto lo enviamos al frente. Y subimos, el quinto aspecto es que si iniciamos con la P, la pieza ahora está en la G. Y recordemos que la A va atrás, así que la enviamos atrás. Y recordemos que inicialmente habíamos puesto la K en el lugar de la G, pues ahora la devolvemos del lugar de la G a la K. Tenemos este caso. Primer aspecto, el orden. El buffer va a la S, de la S a la B y de la B al buffer. Segundo aspecto, ¿a dónde quiere ir la S? Pues la S a la B. Tercer aspecto, colocamos la B en el lugar del buffer. Aquí estaría, ya. Cuarto aspecto, ¿la S es un lugar seguro? Pues sí, la S es un lugar seguro. Quinto aspecto, al hacer el intercambio haciendo R', en este caso sería D2, R, pues la pieza intercambiada queda en el mismo lugar de la S. Entonces ahora repetimos otra vez los cuatro primeros aspectos. Ya recordamos el orden, nos fijamos en la pieza donde quiere ir, pues al buffer. Entonces debemos colocar el buffer en el lugar del buffer. Aquí estaría. Ahora para intercambiarlo, pues repetimos lo mismo que habíamos hecho al inicio, pues bajamos la capa R, intercambiamos y subimos y ya estaría. Más ejemplos, pues tenemos este caso. Primer aspecto, reconocer el orden. El buffer va a la P, de la P a la D y de la D al buffer. Segundo aspecto, ¿a dónde quiere ir ¿A dónde quiere ir la pieza de abajo? Pues quiere ir a la D. Tercer aspecto, colocamos la D en el lugar del buffer. Cuarto aspecto, ¿la P es un lugar cómodo? Pues sí, entonces podemos realizar el intercambio de esta forma. Bajamos la R, colocamos la P aquí al frente y subimos. Quinto aspecto, al hacer el intercambio recordemos que iniciamos con la P, entonces la pieza intercambiada queda en el lugar de la G. Ahora repetimos otra vez los cuatro aspectos. Ya reconocemos el orden, sabemos que esta pieza quiere ir al buffer. Colocamos el buffer en el buffer de esta forma. Y la G es un lugar cómodo, pues sí, entonces podemos realizar el intercambio bajando la R. Intercambiamos esta pieza de esta forma y subimos. Y así estaría. Bueno, tenemos este ejemplo que puede diferir bastante de los otros ejemplos, pero bueno, vamos a verlo. Tenemos el orden. Queremos ir de la L a la O y de la O al buffer. ¿Esto cómo se vería? Esto se vería de esta forma. En este cubo tenemos una pieza apuntando hacia arriba y dos en la parte de abajo apuntando en diferentes direcciones. Esto no sería la configuración inicial del conmutador, pero esto lo podemos arreglar bastante fácil, ya sea subiendo esta pieza. Ahora sí tenemos dos piezas apuntando hacia arriba y una abajo, o dejando esta acá abajo y subiendo esta. De esta forma tenemos dos piezas apuntando hacia arriba y una sigue estando abajo. Entonces lo podemos hacer de diferentes formas. Para mí lo más cómodo sería subir la O acá arriba. De esta forma tenemos dos piezas apuntando hacia arriba y una hacia el frente. Ya sabemos el orden, ahora nos fijamos a dónde quiere ir esta pieza, pues esta quiere ir a la O. La O está acá arriba, entonces debemos colocarla en el lugar del buffer. De esta forma, aquí estaría en el lugar del buffer. Vamos a ver si está en un lugar cómodo, pues en este caso está en el lugar de la L. La L no es un lugar cómodo, así que la colocamos en el lugar de la P. Aquí estaría en el lugar de la P. Ahora sí podemos hacer el intercambio. Bajamos la R haciendo R'. Hacemos ahora una D'. La colocamos aquí. L, R. Y recordamos el quinto aspecto. Si iniciamos desde la P, la pieza de intercambio ahora está en el lugar de la G. Entonces, repetimos otra vez los aspectos. ¿A dónde quiere ir la pieza intercambiada? Pues esta quiere ir a la C. Entonces la C debemos colocarla en el lugar del buffer. De esta forma, aquí estaría. Entonces, ahora revisamos. ¿Está en un lugar cómodo? Pues está en el lugar de la G. Entonces si es un lugar cómodo, podemos realizar el intercambio. De forma que colocamos, hacemos R', bajamos. De esta forma subimos. Y recordemos que habíamos colocado la L en el lugar de la P.
entonces debemos devolver la L a su lugar. Y también habíamos colocado la O en el lugar de la B, entonces debemos devolver la O a su lugar. Y ya estaría. Bastante complicado, pero bueno, como había dicho anteriormente, sería cuestión de practicarlo bastante. Entonces, conociendo este conmutador podemos hacer varios intercambios. Podemos intercambiar la A con las 8 letras que habíamos mencionado, ya sea la G, la H, la S, la T, la O, la P, la K, la L. Lo mismo aplica para la B o la D. Y así ya tenemos un montón de intercambios que podemos realizar con este conmutador. Incluso, como vimos, casos especiales de que podemos intercambiar piezas de acá abajo entre sí, la L, la O y otros casos, pero esto lo veremos con el segundo conmutador al que vamos a ir. Para el siguiente conmutador tenemos la siguiente organización. Tenemos nuestra pieza principal o buffer en la parte de arriba apuntando hacia arriba, y tenemos dos piezas en la capa D que deben tener la misma orientación. Tal vez algunos sí sepan identificar que dos piezas tengan la misma orientación o tengan distinta orientación, pero tal vez otras personas no. Entonces aquí les explicaré dos reglas básicas que yo utilizo para saber si están en la misma orientación, al menos en este caso en específico. Primero debemos considerar solo 4 capas. Primero solo debemos tener en cuenta 4 capas: la R, la F, la L y la B. ¿Por qué descartamos la U? Pues como dije, este conmutador aplica para dos esquinas que se encuentren en la capa D. Ninguna de estas dos se encuentra en la capa U, por lo tanto no aplica para saber si están bien orientadas o no. Ahora, ambas esquinas siempre van a estar en la capa D, entonces esto complicaría un poco las reglas, así que descartamos la capa D y solo consideramos las otras capas, como dije anteriormente, R, F, L y B. Ahora bien, primera regla: si ambas esquinas están en una misma capa, por ejemplo en este caso están en la capa R, no pueden estar ni apuntando en una misma dirección, es decir, no pueden estar ambas apuntando a la derecha, ni, por ejemplo, si están en la capa F no pueden apuntar al frente, ni apuntar a la izquierda, ni apuntar atrás. No pueden apuntar a la misma dirección, y tampoco si están en una misma capa, en este caso están en la capa R, tampoco pueden estar apuntando en direcciones opuestas. Es decir, este está apuntando hacia el frente, pero este está apuntando hacia atrás. Estos son direcciones opuestas. Esto indica que no tienen la misma orientación. Tienen que estar apuntando adyacentemente. En este caso, adyacente indicaría que uno está apuntando hacia el frente y uno está apuntando hacia un lateral. Ahora, ¿qué pasa si no están en la misma capa? En este caso, esta esquina está en la capa R y esta esquina está en la capa L. Puede decirse que son capas opuestas. Entonces lo único que aplicaría es que ambas estén apuntando en direcciones opuestas. Si están en capas opuestas, están apuntando en direcciones opuestas. Si este está apuntando hacia el frente, esta debe estar apuntando hacia atrás. Porque puede darse el caso de que este esté en la capa R y este esté en la capa L, y este está apuntando hacia el frente, pero este esté apuntando hacia la izquierda. Esto nos llevaría más que nada al primer conmutador, que recordamos vimos un ejemplo, y es que si subimos esta de esta forma y colocamos esto en un lugar cómodo, pues en vez de la O lo ponemos en la G, pues ya tenemos el primer conmutador donde tenemos dos esquinas arriba y una abajo. Puede llegar a darse alguna confusión, por ejemplo, vemos que esta esquina está apuntando hacia la derecha de la capa R y este está apuntando a la izquierda de la capa L. Esto podría aplicar la segunda regla, que están en capas opuestas apuntando en direcciones opuestas, pero recordemos que también si lo vemos desde otro ángulo están en la misma capa F. Están en la capa F, lo que viola la primera regla de que están en una misma capa apuntando en direcciones opuestas. La razón por la que descarté la capa D es que complicaría un poco las cosas. Por ejemplo, vemos esta esquina se encuentra en la capa R y esta acá atrás se encuentra en la capa L. Esto aplica la segunda regla de que están en capas opuestas apuntando en direcciones opuestas. Este está apuntando hacia el frente y este está apuntando hacia atrás. Pero si lo vemos desde la capa D, están en una misma capa, es decir, están en la capa D,
pero apuntando en direcciones opuestas, lo que viola la primera regla. Pero esto no implicaría que estén con diferentes orientaciones, por lo tanto descarté esa capa. Bien, una vez que sabemos reconocer la orientación de las esquinas, pueden haber dos posibles orientaciones. Este caso, esta orientación representa 4 letras, que sería la K, la G, la S o la O. En el cubo serían estas letras K, G, S, O. O la segunda orientación, que sería esta. Vamos a girar las esquinas. Aquí estaría. Esta sería la segunda orientación y esta representa otras 4 letras. En este caso sería L, P, T, H, que se vería de esta forma: L, P, T, H. Entonces, dependiendo de la orientación puede presentarse, realizaremos el conmutador de una forma o de otra. Bien, ¿cómo realizo yo este conmutador? Pues primero debo verificar que las piezas tengan la misma orientación. En este caso, nos fijamos que ambas piezas están en la capa R, cumplen la primera regla ya que están en una misma capa y apuntan en direcciones adyacentes. Entonces no es necesario verificar la segunda regla. Vemos el orden en el que quieren ir las piezas. La pieza 1 quiere ir a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Ahora, sabiendo que la pieza 1 quiere ir a la 2, debemos colocar la pieza 2 debajo del buffer. En este caso, aquí. Aquí estaría debajo del buffer. Ahora, viendo que esta esquina está apuntando hacia el frente, esto nos lleva a la primera variación del conmutador. En este caso, si esta esquina está apuntando hacia el frente, debemos llevar primero el conmutador a un lugar cómodo. En este caso, el lugar cómodo sería la D. Este es el lugar más cómodo para realizar el conmutador y ahora sí podemos realizar el intercambio. Entonces, para hacerlo subimos la R, cambiamos estas dos piezas colocando el 1 acá y bajamos. Ahora vemos que al realizar ese cambio, la pieza de arriba ahora está apuntando también hacia el frente. Eso es algo que debemos tener en cuenta para no perdernos. Entonces, ahora nos fijamos. ¿Hacia dónde quiere ir la pieza de arriba? La pieza de arriba, recordemos que quería ir a la pieza 3. Debemos colocar la pieza 3 debajo del buffer. Sería aquí. Aquí estaríamos debajo del buffer. Y bueno, teniendo esta orientación no es necesario moverla del lugar. Ya en este lugar ya es bastante cómodo. Lo veremos a continuación, que sería haciendo una R. Ahora cambiamos esto de lugar colocando el 2 en el 3 y bajando. Y recordemos que en un inicio habíamos colocado el buffer en un lugar cómodo que era la D y devolvemos a su posición inicial. Aquí hemos realizado el intercambio, donde la pieza 1 fue al lugar de la 2 fue al lugar de la 3 y de la 3 fuimos al buffer. Veamos el siguiente caso. Ahora las esquinas están orientadas de otra forma. Primero verificamos que tengan la misma orientación, ambas están en la misma capa, la capa F, y apuntando en direcciones adyacentes. Ya que hemos verificado que cumple la primera regla, no es necesario verificar la segunda. Entonces vemos el orden, la pieza 1 quiere ir al lugar de la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Lo que hacemos es que si la pieza de arriba quiere ir al lugar de la 2, pues debemos colocar la 2 debajo del buffer. Aquí estaría ya debajo del buffer. Y como podemos ver, en esta orientación ya no está apuntando hacia el frente, sino que está apuntando a la derecha. En este caso no debemos mover el buffer de su lugar, ya está en un lugar cómodo que lo veremos a continuación. Lo que hacemos es que iniciamos casi con un sexy move, haciendo R, ahora enviamos el 1 al lugar del 2, y ahora haciendo una U, y ahora hacemos una R'. De esta forma se realiza el intercambio y algo que debemos tomar en cuenta es que ahora la pieza que está arriba se encuentra en el lado izquierdo hacia el frente. Esto es algo que debemos tomar en cuenta para no perdernos. Entonces, ahora nos fijamos a dónde quiere ir la pieza 2. Recordemos que habíamos dicho que la pieza 2 quería ir a la parte 3. Entonces debemos colocar la parte 3 debajo del buffer. Aquí, recordemos que el buffer siempre va a ser este lugar. Entonces, ya que el 3 ahora está debajo del buffer, ahora podemos hacer el intercambio. Siempre subiendo. Ahora cambiamos el 2 con el 3 de esta forma.
y bajamos. Y de esta forma ya estaría realizado el intercambio. Enviamos la pieza 1 al lugar de la 2 la enviamos al lugar de la 3 y la 3 la enviamos al buffer. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Así es como se vería, y lo primero que debemos verificar es que las esquinas de abajo estén orientadas. Tenemos la S y la K. La S y la K están orientadas de la misma manera, pues esto se vería de esta forma. Vemos que esta esquina está en la capa R apuntando hacia el frente y esta está en la capa L apuntando hacia atrás. Cumplen la segunda regla y no violan la primera. Entonces sabemos el orden, va desde la S hasta la K, de la K al buffer. Queremos enviar el buffer a la S. Tenemos que colocar este lugar abajo del buffer. De esta forma, aquí estaría abajo del buffer. Y vemos que su orientación está apuntando hacia el frente, por lo tanto debemos mover el buffer a un lugar cómodo que sería la D. Ahora procedemos a realizar el cambio. Subimos, cambiamos, bajamos. Recordemos que si tenemos la esquina apuntando hacia el frente, ahora la pieza de arriba estará también apuntando hacia el frente. ¿Hacia dónde quiere ir? Pues la K ahora está en el lugar de la S. Debemos colocar este lugar debajo del buffer, entonces quedaría de esta forma, haciendo de 2. Aquí está debajo del buffer. Ahora realizamos el cambio de esta forma, subiendo ambas. Esta toma el lugar de esta y lo bajamos. Y recordemos que en un inicio habíamos movido el buffer al lugar cómodo de la D. Ahora lo devolvemos. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Esto iría desde el buffer hasta la H, de la H a la L y de la L al buffer. Se vería de esta forma. Verificamos que ambas tengan la misma orientación. En este caso ambas están en la capa L y están apuntando en direcciones adyacentes. Entonces cumplen con la primera regla y no hay necesidad de verificar la segunda. Conocemos que el buffer quiere ir a la H, entonces debemos colocar la H debajo del buffer. La colocamos, aquí estaría la H debajo del buffer. Y ahora, como en este caso la orientación no está apuntando al frente, sino que está apuntando a la derecha, no hay necesidad de mover el buffer. Podemos hacer el intercambio de una vez. Hacemos R, colocamos la H en su lugar, aquí, bajamos. Y recordemos que en el caso de que la esquina de abajo no esté orientada hacia el frente, sino que está orientada hacia el lado, pues ahora la esquina de arriba quedará en el lado izquierdo. Esta es la que debemos cambiar ahora. Esta iba a la L, entonces debemos colocar la L debajo del buffer. Aquí estaría el lugar de la L debajo del buffer y lo cambiamos con esta pieza. Entonces subimos, cambiamos esta con esta, de esta forma, bajamos y regresamos esta capa a su lugar, de esta forma. Veamos un caso especial. Tenemos este orden del buffer, queremos ir a la G y de la G a la P y de la P al buffer. ¿Cómo sería esto? Esto se vería de esta forma. Las esquinas de abajo en este caso no están orientadas en el mismo sentido. ¿Cómo lo sé? Pues tanto la esquina 2 como la esquina 3 están ambas en la capa F, pero están apuntando en direcciones opuestas, es decir, violan la primera regla. Esto lo podemos solucionar de una manera y es rotando esta capa, que al rotarla lo único que altera sería esta pieza, sin alterar esta ni esta. De esta forma ahora ambas esquinas están en capas diferentes. Esta está en la capa R y esta está en la capa L y están apuntando en direcciones opuestas, es decir, cumplen la segunda regla sin violar la primera. Ahora sí podemos proceder. Bien, tenemos este caso. Como habíamos dicho, tanto la P como la G tienen orientaciones diferentes, por lo que para arreglarlo podemos hacer una L. De esta forma solo se modifica la G sin alterar el buffer o la P. Y ahora sí, tanto la P como la G tienen la misma orientación. Entonces, recordemos que el buffer quiere ir a la G, por lo tanto debemos colocar la G abajo del buffer, haciendo una D2. Ahora el lugar de la G se encuentra debajo del buffer y lo podemos intercambiar fácilmente, ya que con esta orientación está apuntando hacia la derecha, no está apuntando al frente, por lo que no debemos mover el buffer de su lugar. Hacemos el intercambio, subimos, colocamos esto aquí, de esta forma, bajamos. Recordemos que si esta esquina al inicio estaba apuntando a la derecha, ahora la esquina de arriba queda en este lugar.
¿Esta dónde quiere ir? Quiere ir al lugar de la P. ¿La P dónde está? Está por acá atrás. La debemos traer debajo del buffer haciendo una D2. Aquí estaría nuestro lugar de la P debajo del buffer. Y ahora podemos hacer el cambio con esto. De esta forma, subiendo, lo cambiamos con esto y bajamos. Y recordemos que nuestro primer movimiento había sido una L para alterar la orientación de esta esquina. Así que hacemos una L' para devolverlo a su lugar. Veamos otro ejemplo. Tenemos este caso especial. Del buffer queremos ir a la E y de la E a la F. ¿Qué es esto? Pues esto se vería de esta forma. Queremos ir de la pieza 1 a la 2, de la 2 a la 3. Pero notamos algo. Además de que notablemente ambas piezas tienen diferente orientación, ya que ambas están en una misma capa y apuntando en un mismo sentido, lo que rompe la primera regla. No están en la capa D, están en la capa U. Pero ¿cómo solucionamos esto? Pues podemos bajar esta capa de esta forma, la rotamos hacia este lado y bajamos esta también. De esta forma no solo colocamos ambas esquinas en la parte de abajo, sino que ahora tienen la misma orientación. Están en una misma capa y apuntando de forma adyacente, cumpliendo la primera regla sin tener que revisar la segunda. Entonces, como habíamos dicho, rotamos esta capa, giramos esto hacia el frente y ahora rotamos esta también. Entonces, ahora lo que tenemos es que recordamos que nuestro buffer quiere ir al lugar de la E. Entonces debemos colocar la E abajo del buffer, De esta forma, aquí la E está debajo del buffer. Y como podemos ver, la esquina está orientada hacia el frente, por lo que debemos mover primero el buffer a un lugar cómodo. Aquí en la D, ese es su lugar cómodo. Ahora podemos realizar el intercambio. Subimos, intercambiamos ambas, este lugar, y bajamos. Ahora recordemos que por hacer ese intercambio y este estaba orientado hacia el frente, entonces esta también queda orientada hacia el frente. Nos fijamos, esta quería ir a la F está acá atrás. Debemos colocar la F al frente, debajo del buffer, aquí. Este sería el lugar de la F. Ahora lo intercambiamos con esta esquina. Subimos, cambiamos estas dos, de esta forma, colocando esta al frente. Bajamos. Ahora recordamos que habíamos movido el buffer a un lugar cómodo. Ahora tenemos que devolverlo a su lugar. Y recordemos que habíamos hecho unos movimientos primero para acomodar la E y la F en la capa D y para que tuvieran distinta orientación. Entonces debemos devolver esos movimientos. Subimos la E. Ahora colocamos la F en su lugar de esta forma y volvemos a subirlo. Y ya estaría. Entonces, como vemos, con este conmutador podemos hacer distintos cambios, no solo entre la mayoría de las esquinas que se encuentren en la capa de abajo, sino que también podemos involucrar esquinas que se encuentren en la parte superior, siempre y cuando no estén apuntando hacia arriba, ya que si están apuntando hacia arriba, lo mejor sería aplicar el conmutador 1 para no complicarnos. Bien, tenemos nuestro tercer conmutador. Este vendría a ser como una variación del primer conmutador, ya que al igual que el primero tenemos dos esquinas que están apuntando hacia arriba, pero la diferencia es que hay una esquina que se encuentra en la parte de abajo y esta está únicamente apuntando hacia abajo. No puede apuntar en ningún otro sentido más que hacia abajo, pues ya sea en esta posición, en esta o en esta, no importa. Igual con las esquinas de arriba, pueden estar en diagonal, pueden estar en este sentido o pueden estar en este sentido. Y bueno, dependiendo de la posición de las esquinas de arriba, podemos ejecutar un algoritmo u otro. Entonces, ¿cómo debemos hacer para este conmutador? Tenemos que buscar la forma de cambiar la orientación de esta esquina, es decir, que no esté apuntando hacia abajo, sino que esté apuntando hacia el frente, como en el primer conmutador, o hacia la derecha, no importa. Pero eso lo veremos dependiendo de si nos toca el buffer o la A arriba, buffer B o buffer D. Veamos el caso para la A. Para la A, considero que el lugar más cómodo es colocando la pieza en el puesto de la W. De esta forma podemos hacer el siguiente movimiento: R, D', R', y ya nos queda el primer conmutador, dejando la W en un lugar cómodo como la G. Y aquí podemos proceder.
También podríamos intentar con la X, ya sea haciendo L' de L, y entonces arriba nos queda el buffer, pero la A se nos cambia a este lugar. Esto nos lleva al segundo conmutador, pero esto complica un poco las cosas, así que lo mejor es que si vamos a hacer cambios de la A con alguna pieza de abajo, lo más cómodo es colocar la pieza en el lugar de la W y hacer R de prima, R', y proceder con el primer conmutador. Veamos el caso de que tengamos arriba buffer y la C. Para este caso, creo que de los lugares más cómodos podría ser o la U, digamos que tenemos la U en este lugar, haciendo una L, pues ya nos queda acá atrás, y aquí podemos realizar el primer conmutador teniendo la U en un lugar cómodo que sería la S. O podríamos hacerlo desde la X, colocando la pieza en el lugar de la X y haciendo L' de L, y aquí también nos queda el primer conmutador con la X en el lugar de la P. Tenemos el caso de que arriba tengamos buffer y también tengamos la D. En este caso podemos usar ambos algoritmos, ya sea colocándolo en la W haciendo R de prima, R', y aquí nos queda ya el primer conmutador con la W en el lugar de la G, o colocándolo en la X y subiéndolo con L' de L, y nos queda el primer conmutador con la X en el lugar de la P. Entonces podemos usar ambos, pero dependería de qué piezas queramos intercambiar. Por ejemplo, si queremos hacer del buffer a la D y de la D a la U, lo más sencillo sería hacer cambiar de la U a la X y luego subirlo, que en vez de enviar la U a la W haciendo D2, eso sería un poco incómodo. Lo mismo que si tenemos del buffer a la D y de la D a la V, pues sería un poco incómodo tener que hacer D2 para colocarlo en la X para luego subirlo. Eso sería un poco incómodo. Lo más fácil sería colocar la V en la W y luego subirlo. Y aquí estaría. Veamos este caso. Queremos enviar nuestro buffer a la A y de la A a la U, de la U al buffer. Recordemos que si arriba tenemos buffer y A, lo más cómodo sería enviar la pieza de abajo al lugar de la W. En este caso tenemos que hacer D2. Y lo subimos con el algoritmo R de R'. Ahora procedemos con el primer conmutador. Recordemos que nos fijamos a dónde quiere ir la pieza de abajo. La 3 quiere ir al buffer. Entonces el buffer ya se encuentra en esta posición. Bajamos, cambiamos de esta forma, subimos. Ahora recordemos que al hacer ese intercambio, la pieza que estaba arriba ahora se encuentra en la P. A donde quiere ir la pieza 1, pues quiere ir a la 2, entonces debemos colocar la 2 al frente, aquí enfrente. Ahora enviamos la 1 a la 2, de esta forma, cambiamos, subimos, y recordemos que la pieza 3 era la que debía estar en el buffer. Hacemos U2 y ahora debemos devolver esta pieza al lugar de la W haciendo el algoritmo inicial pero al revés, en sentido de que iría R de R' y que inicialmente estaba en el lugar de la U, haciendo D2, y ahora ya hemos hecho todo nuestro intercambio. De esta forma la pieza 1 fue al lugar de la 2 fue al lugar de la 3 y la 3 queda en el buffer. Veamos este ejemplo. Queremos enviar nuestro buffer a la X, de la X a la A y de la A al buffer. Entonces recordemos que si arriba tenemos buffer y A, lo más cómodo sería colocar nuestra pieza de abajo en el lugar de la W. Aquí estaría, y la subimos con el algoritmo R de R'. Y ahora procedemos con el primer conmutador. ¿A dónde quiere ir esta? A la A. Colocamos la A al frente. Ahora procedemos a hacer el intercambio ya que está en un lugar cómodo que sería la G. Desde aquí hacemos el intercambio R' de R. Al hacer el intercambio, la pieza que estaba aquí ahora está en el lugar de la P. ¿A dónde quiere ir esta pieza? Pues quiere ir a donde está la C. Debemos colocar la C al buffer. De esta forma procedemos a hacer el cambio.
haciendo R' de prima R. Y ya hemos terminado en la parte de arriba, entonces tenemos que devolver esto a su lugar. Esta pieza la subimos desde el lugar de la W, así que la debemos bajar al lugar de la W haciendo el algoritmo pero al revés. Es decir, R de R' y la devolvemos, y recordemos que inicialmente estaba en la X, así que la devolvemos a la X. Tenemos el siguiente caso, queremos enviar el buffer a la V, de la V a la B y de la B al buffer. ¿Cómo hacemos esto? Pues se ve de esta forma. Recordemos que en caso de que tengamos el buffer arriba y la B, tenemos dos opciones: colocar la pieza de abajo en el lugar de la U y luego subirla haciendo una L para que esté acá atrás, o colocarla en el lugar de la X y subirla con el algoritmo para que quede en el lugar de la P. Para mi comodidad, yo preferiría enviar la V al lugar de la X haciendo una D2 y la subo con el algoritmo L' de L, y aquí procedo con el primer conmutador. ¿Hacia dónde quiere ir la pieza que está abajo? Quiere ir a la B, entonces coloco la B al frente en el lugar de la buffer y ahora procedo con el intercambio de esta forma. Ahora cambio este con este, así, y subo. Al hacer ese cambio, recordemos que la pieza que estaba aquí ahora está en la G. ¿A dónde quiere ir esta pieza? Pues quiere ir a la C. La C, debemos colocar la C en el buffer, aquí, y procedemos a hacer el cambio. Cambiamos esta con esta, subimos y ya estaría. Esta pieza inicialmente la subimos desde la X, así que la devolvemos a ese lugar haciendo el algoritmo inicial pero al revés. L' de L ahora está en la X y recordemos que inicialmente estaba en la V, así que hacemos D2. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. Este sería el orden. Queremos enviar nuestro buffer a la I y de la I a la R. Esto se vería de esta forma: el buffer a la I y de la I a la R. Esto en un principio parece que no cumple con ningún conmutador, pero esto lo podemos solucionar bastante fácil. O podemos subir la I al lugar de la A de esta forma haciendo una L', ya quedaría de esta forma, y abajo queda la R. O para mí más cómodo sería bajar el 2 y que la R quede en esta posición. Entonces tendríamos como buffer C y abajo tendríamos una U. Eso es lo que voy a hacer: colocar el lugar de la I abajo. De esta forma el lugar de la R me queda arriba. Y esto sería como tener el buffer y la D y abajo tenemos una U. Podemos hacer dos cosas: o colocar esto en el lugar de la X o colocarlo en el lugar de la W. Más cómodo sería enviarlo a la X haciendo una D' y ahora lo subimos con el algoritmo L' de L. Y ahora procedemos con el primer conmutador. ¿Hacia dónde quiere ir la pieza que está abajo? La pieza que está abajo quiere ir a la R que se encuentra aquí. Entonces colocamos esto en el lugar del buffer, aquí arribita, aquí, y procedemos a hacer el cambio. De esta forma, bajamos, cambio esta con esta, subimos. Ahora, al hacer ese cambio, la pieza que estaba aquí ahora se encuentra en la G. ¿Esto a dónde quiere ir? Pues quiere ir a la C. Colocamos la C al frente, aquí en el lugar de la buffer, y ahora hacemos el cambio. Bajamos, colocamos este en este lugar, subimos. Recordemos que la pieza que está aquí la subimos desde la X, así que la debemos devolver haciendo el algoritmo L' de L, y esto inicialmente estaba en el lugar de la U de esta forma, y la R la debemos devolver a su lugar de esta forma. Se ve bastante complejo, pero como yo digo, pues todo sería cuestión de practicarlo. Este consistiría en una pieza que sería el buffer, la pieza principal apuntando hacia arriba, y dos apuntando hacia abajo. Esto sería lo opuesto al tercer conmutador. Las piezas de abajo pueden estar en este sentido, pueden estar en diagonal, pueden estar hacia un lateral, hacia el otro, aquí al frente o aquí atrás, no importa. Siempre y cuando estén apuntando siempre hacia abajo.
Por lo general estas piezas representan 4 letras, lo que sería la U, la V, la W y la X. Dependiendo de cómo estén dispuestas estas esquinas, debemos encontrar la forma de cambiar la orientación de esta pieza. Es decir, que no quede apuntando hacia arriba, sino que quede ya sea apuntando a la derecha o apuntando hacia el frente. ¿Y cómo lo hacemos? Siempre que tengamos una combinación que no tenga a la W, podemos colocar el buffer en la B, el buffer en la parte de la B, aquí, y hacer este algoritmo R', U, R, y aquí quedaría nuestro buffer en esta posición apuntando hacia la izquierda. Eso sería para casos en los que tengamos, por ejemplo, UV, VX o UX. Ahora, ¿qué hacemos para los casos que involucran a la W? Pues tenemos que fijarnos que no involucren a la X. Casos que no involucren a la X, pues puede ser tipo UV, UW o VW. Para estos casos que no involucran a la X, colocamos el buffer en la A y hacemos este algoritmo L, U', L'. Y ahora nuestro buffer queda apuntando a la derecha. Hay un caso especial, es un único caso, es cuando tenemos tanto a la W como a la X. El caso que involucra a la W y a la X, pues en este caso no podemos ni colocar el buffer ni en la B ni colocarlo en la A. Lo que hacemos es colocarlo en la D. Hacemos este algoritmo L', U, L, y aquí queda de esta forma apuntando a la derecha. Ahora, veamos un ejemplo. ¿Cómo realizaríamos este intercambio? Queremos ir del buffer a la pieza 2 y de la pieza 2 a la 3. Esto sería U y V respectivamente. No se encuentra ni la W ni la X, así que podemos colocar el buffer desde la B o desde la A y hacer alguno de los algoritmos. En este caso más cómodo sería colocarlo en la B porque es la distancia más cercana y hacemos el algoritmo R', U, R, y ahora nos fijamos hacia dónde quiere ir. La pieza 1 quiere ir a la 2, entonces debemos colocar la 2 debajo de donde estaba el buffer, es decir, colocamos la 2 aquí, que sería abajo del buffer, y ahora realizamos este intercambio. Subimos esta capa, la cambiamos con el 1 de esta forma, cambiamos y bajamos. Ahora, como vemos, la pieza que estaba acá abajo ahora quedó acá arriba. Esto es algo que debemos recordar para no confundirnos. Entonces recordemos a dónde quiere ir la pieza 2. La pieza 2 quiere ir a donde está la 3. Entonces debo colocar la pieza 3 debajo del buffer. Este sería el lugar del buffer. La pieza 3 ahora está debajo del buffer. Y hacemos este intercambio. Subimos otra vez. Cambiamos el 2 con el 3 de esta forma. Y ahora lo bajamos. Debemos devolver el buffer a su lugar haciendo R', U', R. Y ahora debemos regresar el buffer a su lugar inicial, que sería aquí. Y aquí estaría el intercambio. Enviamos la pieza 1 al lugar donde estaba la 2. La 2 la enviamos al lugar donde estaba la 3. Y la 3 fue enviada al lugar del buffer. Tenemos este otro ejemplo. Queremos enviar la pieza 1 al lugar de la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Como podemos ver, la 2 representa a la W. Entonces esto es un caso que involucra a la W. Por tanto, no podemos colocar el buffer en la B, sino que lo debemos colocar en la A. Hacemos esto, colocamos el buffer en la A y hacemos el algoritmo L, U', L'. Ahora, recordando que el buffer quiere ir a la W, colocamos la W debajo del buffer, que en este caso sería en la V, aquí. La pieza 2 está debajo del buffer y podemos realizar el cambio de esta forma. Subiendo la capa R, cambiamos esta pieza con esta, de esta forma. Ahora la bajamos. Y ahora, al hacer ese cambio, nos damos cuenta que la pieza queda de este lado. Si comenzamos con el algoritmo de la A y hacemos un cambio, la pieza quedará de este lado. Pero si comenzamos con el algoritmo de la B y hacemos un cambio, la pieza quedará de este lado. Es algo que debemos recordar. Ahora nos fijamos.
¿A dónde quiere ir la pieza 2? La pieza 2 quiere ir al lugar de la 3. Entonces debemos colocar la 3 debajo del buffer. Este es el lugar del buffer. Entonces hacemos D2. Aquí la 3 ya está debajo del buffer y la cambiamos con el 2. Subiendo la capa R, cambiamos esta pieza con esta, de esta forma, y bajamos. Ahora recordemos que inicialmente queríamos enviar el 1 al lugar del 2 y el 2 estaba en la W, así que debemos regresar el 1 a la W. Aquí estaría. Y para regresar el buffer a su orientación inicial, pues deshacemos el algoritmo inicial, que sería L, U, L', y lo devolvemos a su lugar inicial, que sería aquí. Entonces así estaría el intercambio. Enviamos la pieza 1 al lugar donde estaba la 2, la 2 la enviamos al lugar donde estaba la 3 y de la 3 al buffer. Veamos el último caso, y es que tenemos de la pieza 1, queremos enviarla a la pieza 2 que está acá, de la 2 a la 3 y de la 3 al buffer. Estas piezas representan respectivamente X y W. En este caso, como tenemos ambas, tanto la X como la W, no podemos colocar el buffer ni en la B ni en la A. Tenemos que colocarlo en la D y hacer el algoritmo. En este caso sería L', U, L, y recordemos que está acá atrás. Entonces, ¿a dónde quiere ir la pieza 1? Pues la pieza 1 quiere ir a donde está la 2. La 2 la debemos colocar debajo de esta pieza, es decir, en este lugar, aquí. Y entonces realizamos el intercambio bajando esta capa. Mandamos esta pieza al lugar donde está la 2, de esta forma, haciendo una U'. Y subimos la capa ahora. Al hacer ese cambio, la pieza de arriba ya no se encuentra aquí, sino que se encuentra acá. Debemos fijarnos a dónde quiere ir la pieza 2, pues recordemos que la pieza 2 quiere ir a la pieza 3. Debemos colocar la pieza 3 en el lugar donde está la 1, de esta forma. Y ahora podemos realizar el cambio bajando esta capa. Desde acá atrás mandamos la 2 a donde está la 3. Y ahora subimos la capa. Antes de devolver la orientación de esta pieza, debemos asegurarnos que la pieza 1 esté en el lugar en el que quería estar. En este caso, inicialmente queríamos enviar la pieza 1 al lugar de la X, y en este caso sí está en el lugar de la X, así que no nos debemos preocupar, y lo que hacemos es que devolvemos esta pieza ahora sí, haciendo L', U', L, y lo enviamos a su lugar inicial, que sería en la C, que sería el buffer. Y así estaría el intercambio. Enviamos la pieza 1 al lugar donde estaba la 2, de la 2 al lugar donde estaba la 3 y de la 3 al buffer. Veamos algunos ejemplos con el cubo. Tenemos este caso, queremos enviar el buffer a la X, de la X a la V y de la V al buffer. Entonces, como podemos ver, este es un caso que involucra a la X pero no a la W. Entonces debemos usar el algoritmo desde la B. Colocamos el buffer en la B, usamos el algoritmo R', U, R, y nos fijamos que recordemos que quería ir a la X, entonces debemos colocar la X debajo del buffer haciendo una D2. Aquí estaría debajo del buffer, y hacemos el cambio subiendo esta capa. Ahora cambiamos esta con esta, de esta forma, aquí estaría, y bajamos. Al hacer ese cambio, recordemos que la pieza queda de este lado. ¿Esto a dónde quiere ir? Pues quiere ir a la V. Recordemos que ahora la V está por acá atrás. La debemos colocar debajo del buffer, aquí enfrente, y hacemos el cambio. Subimos, cambiamos esta con esta, de esta forma, aquí estaría, y bajamos, verificando que el buffer se encuentre en el lugar en el que quería estar. En este caso, inicialmente queríamos enviar el buffer a la X, y vemos que el buffer se encuentra en la X, entonces podemos deshacer el algoritmo de la B. De forma que hacemos R', U', R, y devolvemos el buffer desde la B hacia la C. Así. Tenemos el siguiente caso. Tenemos desde el buffer que quiere ir a la W,
de la W a la U y de la U al buffer. Esto es un caso que involucra a la W pero no involucra a la X. Lo que hacemos es que enviamos el buffer a la A y hacemos el algoritmo LU', L', y ahora recordemos que la pieza queda de este lado. De forma que si queremos enviarlo a la W, colocamos la W enfrente. De esta forma queda la W debajo del buffer y hacemos el cambio. Subimos, enviamos esto acá de esta forma y bajamos. Al hacer ese cambio recordemos que la pieza ahora queda de este lado. Esto quiere ir a la U, entonces debemos colocar la U debajo del buffer. Es decir, colocamos la U de este lado. Aquí este sería el lugar de la U, debajo del buffer. Ahora hacemos el cambio de forma que subimos esta capa. Recordamos que la pieza está de este lado, así que la movemos hacia este lado y bajamos. Antes de regresar la orientación de esta pieza que está de este lado ahora, debemos verificar que la pieza inicial se encuentre en su ubicación. Es decir, la pieza inicial era una W. La W donde está en el lugar de la X. Es decir, tenemos que devolver la W a su lugar haciendo una D' y aquí quedaría ya la W en su lugar. Ahora sí podemos regresar la orientación de esta pieza, que sería L, U, L', y ahora devolvemos el buffer a su lugar inicial, que sería en la C, haciendo U2, y así estaría. Veamos este último ejemplo. Tenemos el buffer que quiere ir a la N y de la N a la O. En un principio esto se observa y no parece ser el mismo conmutador, pero esto se arregla haciendo una B', enviando estas dos piezas a la parte de abajo. Y ahora sí tenemos este caso, que es el caso especial. Entonces hacemos esto, una B', tanto la N como la O se encuentran en la parte de abajo y ahora representan W y X respectivamente. Este sería el tercer caso, el caso especial. Por lo tanto debemos colocar el buffer en la D. Colocamos el buffer en la D y hacemos el algoritmo L', U, L, y ahora está acá atrás apuntando a la derecha. ¿Hacia dónde quiere ir? A la N. La N se encuentra debajo de esta pieza, pues como podemos observar, sí, ya se encuentra en este lugar, así que hacemos el cambio desde aquí enfrente, sería bajando esta capa. Ahora hacemos este cambio enviando la N acá atrás y subimos. Al hacer ese cambio recordemos que la pieza queda de este lado. Ahora este quiere ir al lugar de la O. La O, ¿dónde está? Pues la O está aquí representando a la X. Ahora debe estar en el lugar de la N, que está representando a la W. Entonces giramos la capa quedando aquí atrás y hacemos el cambio. Bajamos esta capa. Recordemos que nuestra pieza está acá atrás, entonces colocamos esta pieza aquí de esta forma, haciendo este movimiento y subimos. Ahora, antes de devolver el buffer a su orientación inicial, debemos recordar que tenemos que verificar que las piezas que representaban a la W y a la X deben estar en su posición respectiva. Es decir, esta ahorita está en la V, por lo que debemos moverlo en este sentido para que esté en la W, y este ya se encuentra en la X. Entonces ya podemos regresar el buffer a su estado inicial. Eso sería haciendo una L', U, L, y ahora esto debe regresar a su lugar inicial, que sería en este lugar. Y recordemos que habíamos bajado tanto la O como la N, así que la subimos haciendo una B y ya estaría. Bastante complejo, pero bueno, como siempre digo, sería cuestión de practicarlo bastante. Primero comiencen con las sencillas y luego experimenten con las otras piezas. Bien, ya estando en el final, solo queda decir que lo bueno de Tristal, como había mencionado en el anterior video, es que podemos experimentar. Ya les mencioné 4 de los conmutadores más básicos, entonces pueden configurar las piezas para que queden en esa posición. Por ejemplo, tenemos este caso, no hemos visto un conmutador para 3 piezas arriba. Lo que podemos hacer es que bajamos esta esquina
y movemos estas dos piezas para que me quede como el primer conmutador. O también podemos bajar estas dos piezas hasta acá abajo para que me quede como el cuarto. O lo colocamos de esta forma hacia este lado, giramos esto hasta acá atrás, giramos esto otra vez y vemos que queda como el segundo conmutador. También podemos hacer que quede como el tercer conmutador bajando esta pieza hasta acá abajo. Entonces tenemos dos arriba y una abajo. Eso los dejo para que ustedes practiquen, ir experimentando con las piezas, qué algoritmos pueden hacer para arreglarlas o configurarlas de cierta forma para que les quede un conmutador o para que les quede otro. Y todo sería cuestión de práctica. Bien, aquí tengo el cubo con las esquinas desarmadas pero las aristas no, para que no quede paridad, o bueno, para que se entienda mejor lo que voy a explicar. Aquí estamos en nuestro buffer. Del buffer queremos ir a la A y de la A a la U. Esto sería nuestro tercer conmutador. Lo que hacemos es que en la parte de arriba tenemos el caso de la A. Por lo tanto, para comodidad enviamos el lugar de la U a la W. De esta forma. Y ahora hacemos el algoritmo de R, D', R'. Y nos fijamos, ahora podemos hacer el primer conmutador. Recordemos que la parte de abajo quería ir al buffer. Entonces bajamos esta capa, intercambiamos de esta forma y subimos. Ahora esto quedó en el lugar de la P, esto quiere ir a la A. Entonces colocamos la A en el lugar del buffer de esta forma. Ahora cambiamos esto con este de esta forma, lo enviamos al frente, subimos y recordemos que la A debe estar atrás. Aquí ya estaría la A. Ahora debemos deshacer el algoritmo de la W, que sería haciendo R de R', y ahora lo enviamos al lugar de la U que estaba inicialmente. Aquí estaría. Entonces aquí ya cambié la A con la U utilizando el tercero y el primer conmutador. Ahora vamos de la W a la I. W a la I. Esto lo podemos hacer con el cuarto conmutador. Bajamos la I tomando el lugar de la U. Ahora, esto es un caso que involucra a la W pero no a la X. Entonces podemos hacer el algoritmo desde la A. Colocamos el buffer en el lugar de la A. Hacemos el algoritmo L, U', L'. Ahora colocamos la W debajo del buffer. La cambiamos con... Recordemos que esto lo queríamos enviar a la W. Hacemos este movimiento. Subimos. Colocamos la W en su lugar aquí. De esta forma. Bajamos. Ahora recordemos que al hacer ese intercambio la pieza queda acá. Esta sería la I. La I está en el lugar de la U. Entonces debemos colocar la U debajo del buffer. Sería haciendo una D2. Aquí estaría el lugar de la U. Entonces la cambiamos con esta esquina, que sería subiendo. Colocamos esta esquina aquí enfrente. Aquí estaría. Y bajamos. Ahora devolvemos tanto la U como la W a su lugar. Esta sería la U. Aquí estaría. Y la W, bueno, ya estaría en su lugar. Ahora deshacemos el algoritmo de la A, que era haciendo L, U, L'. Y entonces recordemos que el buffer había quedado hasta acá atrás. Lo devolvemos aquí enfrente. Haciendo este movimiento. Y subimos. Entonces aquí ya estaría arreglada tanto la I como la W. Haciendo el cuarto conmutador. Como vemos, el buffer queda arreglado, pero todavía hay piezas que no están arregladas. Lo que podemos hacer es... Yo haría la B y la V. Esto sería el tercer conmutador. Recordemos que si arriba tenemos tanto B como V, el lugar más cómodo sería, bueno, para mí sería colocar esta pieza en la X, acá atrás. Y ahora lo subo con el algoritmo haciendo L' de L. Entonces ahora tenemos el primer conmutador. Nos fijamos a dónde quiere ir esta esquina quiere ir al buffer. Hacemos el cambio, bajamos, cambiamos esta con esta, subimos. Ahora la pieza que estaba aquí quedó acá. Esta quiere ir a la B. Entonces colocamos la B enfrente en el lugar del buffer. Bajamos,
cambiamos esta con esta, de esta forma, subimos y regresamos el buffer a su lugar inicial. Esto lo subimos desde la X, entonces debemos deshacer el algoritmo de la X, sería L', D', L, y respectivamente esto estaba en la V. Lo devolvemos a la V. Ahora solo quedaría en intercambiar tres piezas, que sería de la H a la B. Esto sería con el primer conmutador. Viendo el orden, esta esquina quiere ir a la B, debemos colocar la B en el lugar del buffer, aquí enfrente. Y recordemos que la H no es un lugar cómodo, así que lo enviamos a la P. Aquí en la P ya es un lugar cómodo y podemos hacer el intercambio. Bajamos, enviamos esta esquina acá enfrente, subimos. Ahora la esquina que estaba acá, ahora está de este lado. Entonces esto quiere ir a la C. Enviamos la C al lugar del buffer. Aquí estaría el lugar del buffer. Ahora hacemos el cambio, bajamos. Esto lo enviamos aquí enfrente. Subimos. Y recordemos que inicialmente habíamos enviado la H al lugar de la P. Entonces devolvemos la H a donde iba respectivamente. Aquí estaría la H. Y ya estaría armado el cubo. Y bueno, al principio, aunque sea bastante complicado, ya con el tiempo te vas adaptando y vas entendiendo cómo funciona este método. Y ya no lo tienes que ver tan formal ni técnico. Simplemente se vuelve algo intuitivo. Es como aprender a hacer F2L avanzado. Ya al principio es complicado, pero ya luego lo haces naturalmente. Espero que les sirva y bueno, suerte en esas prácticas y aprendiendo este método. Es bastante bonito. Nos vemos en un próximo video.